sean bienvenidos a la continuación de nuestro curso Electiva 3, Derecho Inquilinario. Hoy vamos a iniciar con el estudio de la unidad número 3 y en ella vamos a tocar la primera parte de lo que es la relación arrendaticia. En la unidad anterior, en la unidad 2 e incluso en parte de la unidad 1, estuvimos tratando el origen de esa relación que se genera entre el arrendador y el arrendatario. Todos sabemos que el arrendamiento proviene obviamente de un contrato, el contrato de arrendamiento. Los contratos, pues, son convenciones, acuerdos entre dos o más personas para crear, reglar, modificar o extinguir entre ellas una serie de derechos. Y a esos derechos y a esas obligaciones nos vamos a referir el día de hoy. Por aquí tenemos al arrendador por excelencia, el señor Barriga, y fíjense que tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a tocar el día de hoy, a cómo se maneja, cuáles son esos derechos establecidos en la ley, tanto para el arrendador como para el arrendatario, así como las obligaciones, porque pareciera que todas las obligaciones en este momento recaen solamente en el arrendador. Sin embargo, el arrendatario también tiene una serie de obligaciones que debe cumplir. Lo primero que tenemos que manejar en este aspecto de la relación arrendaticia es que ya nosotros lo hemos visto dentro de los principios que regulan la relación derivada del arrendamiento de viviendas, en este caso, es que para el arrendatario existen una serie de derechos de protección. La ley de regulación y control de los arrendamientos de vivienda, hemos dicho en repetidas oportunidades que es una ley de tipo proteccionista, es decir, que establece como débil jurídico al arrendatario o la arrendataria y establece una serie de prerrogativas, una serie de derechos eh, para la protección en la relación como débil jurídico que es. Vamos a leer el artículo 32. Los derechos que la presente ley establece para beneficiar o proteger a los arrendatarios y arrendatarias son irrenunciables. Será nula toda acción, acuerdo o estipulación que implique renuncia, disminución o menoscabo de esos derechos. A tal efecto, todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados en la presente ley es nulo y los servidores públicos y servidoras públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en una responsabilidad penal, civil, administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. Entonces, fíjense ustedes, nosotros estamos hablando aquí, o este artículo 32 de la Ley de Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, nos está hablando de dos circunstancias o dos situaciones específicas. Primero, dentro de los contratos de arrendamiento es nula toda convención, todo acuerdo, toda cláusula que establezca violación, disminución o menoscabo de los derechos que tienen los arrendatarios o las arrendatarias. Y por otro lado, además, nos establece que existe, también es nulo cualquier acto administrativo de parte de las autoridades, llámese este, juez, llámese cualquiera de las autoridades administrativas que nosotros vimos, los órganos administrativos que regulan la relación derivada del arrendamiento de vivienda, es nulo cualquier acto administrativo que menoscabe esos derechos de protección, que disminuya, que afecte, que violente esos derechos que tienen los arrendatarios y las arrendatarias, y por lo tanto ese funcionario puede incurrir en responsabilidad administrativa, civil y de tipo incluso penal. Dicho esto, es decir, empezamos por allí, en ningún contrato de arrendamiento podemos relajar las normas de protección establecidas en la ley. Esa es la norma general. Vamos a ver ahora cuáles son las obligaciones que tiene el arrendador. En primer lugar,
como obligación del arrendador encontramos remitir a la SUNAVI, Superintendencia Nacional de Viviendas, recordemos, los datos que sean requeridos para el Registro Nacional de Arrendamientos de Vivienda, conforme al artículo 22 de la Ley para la Regulación y Control del Arrendamiento de Vivienda. Entonces, ¿cuál es la primera obligación que tiene todo arrendador? Inscribirse, registrarse en el Registro Nacional de Arrendamientos de Vivienda. Vamos a leer este artículo 22. Dice por acá. Los arrendadores deberán remitir a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda los datos que sean requeridos a los efectos del Registro Nacional de Arrendamientos de Vivienda. La segunda obligación que encontramos en la ley para los arrendadores es mantener en buen estado los inmuebles para arrendamiento, según lo establecido en el artículo 33. Dice ese artículo 33, los arrendadores de inmuebles destinados al arrendamiento están en la obligación de tenerlos en buen estado de mantenimiento y conservación. A estos efectos deberán coordinar con las juntas de condominios o administradoras para que se contraten personas especializadas en el servicio de mantenimiento de ascensores, montacargas, incineradores, ductos de basura, tanques de agua, equipos hidroneumáticos, sistema eléctrico, disposiciones pertinentes en lo relativo a pintura y exigencias sanitarias de los inmuebles. Entonces, vale decir que una de recordemos que en el módulo 2, uno de las facultades que tiene la SUNAVI es la verificación del estado de los inmuebles. Cuando ustedes colocaron en el trabajo cuáles eran esas facultades que tenía la SUNAVI con respecto a la inspección de los inmuebles para el arrendamiento, es precisamente esto, que los inmuebles para arrendamiento deben estar en perfectas condiciones de uso y es una obligación del arrendador mantenerlos en este estado de funcionamiento. Luego, en tercer lugar, tenemos entregar el inmueble en buen estado al arrendatario. Obviamente, de uno se deriva el otro. Dice el artículo 34, es un deber de los arrendadores entregar al arrendatario o arrendataria el inmueble dado en arrendamiento en buen estado de servicios, seguridad y sanidad, así como poner a su disposición los servicios, cosas, usos conexos y los adicionales a la fecha convenida o en el momento de la celebración del contrato. Es decir, si ustedes preguntan, ¿es posible dar en arrendamiento un inmueble que esté en condiciones de inhabitabilidad? De ninguna manera. ¿Es posible dar en arrendamiento un inmueble que carezca de los servicios básicos? De ninguna manera. Es obligación de los arrendadores entregar en perfecto estado de mantenimiento el inmueble al arrendatario. Luego encontramos como obligación preservar en buen estado los servicios del inmueble. Ojo, esto no significa que el arrendador esté en la obligación de pagar los servicios públicos en todo caso. Es que cuando o para el momento de la entrega del inmueble, ese inmueble debe estar solvente de los servicios y además deben estar en buen estado de los que disponga. Vamos a leer el artículo 35. Dice, es una obligación de los arrendadores preservar en buen estado el buen estado de los inmuebles, los servicios básicos, áreas comunes y adicionales, según lo convenido en el contrato, para lo cual deberá coordinar con la junta de condominio o la administradora. Generalmente, dentro de las cláusulas de los contratos de arrendamiento se establece el inmueble dado en este acto en arrendamiento se entrega en perfectas condiciones de uso y habitabilidad. Siempre se utiliza esa coletilla en todas las cláusulas. Los abogados utilizamos esa coletilla en todas las cláusulas. Bueno, eso se debe cumplir fehacientemente. Y dice el artículo 36 con respecto a los servicios públicos. Los pagos de los servicios comunes en habitaciones de casas, vecindad, pensiones y habitaciones en viviendas particulares o de cualquier otra porción de un inmueble arrendado o subarrendado
por partes para ser habitado será responsabilidad del arrendador o subarrendador. Entonces aquí es importante puntualizar. No es que en todo caso el arrendador deba cancelar los servicios públicos, es cuando se trata de porciones de inmueble, que se arrienda una habitación, que se dan alquiler pequeños apartamentos que están en una vecindad, etcétera, etcétera. Es deber del arrendador el pago de esos servicios públicos, obviamente, porque el arrendador recoge el canon de arrendamiento de todos los arrendatarios y con eso cumple por un lado con el pago de los servicios y por otro lado, pues, lo que le corresponde como parte de la contraprestación a recibir. Dice por aquí, debe efectuar, otra obligación, efectuar las reparaciones mayores en el inmueble, según el artículo 37. Cuando el inmueble arrendado requiera reparaciones mayores, el arrendador estará en el deber de solventarlas. Y esa es otra cláusula, ese es otro articulado que siempre se coloca en los contratos de arrendamiento. Corresponde al arrendador las reparaciones mayores en el inmueble. ¿Y por qué es esto? Esto tiene su razón de ser. Todas estas reparaciones de tipo mayor, vamos a llamar reparaciones estructurales, que son necesarias para que el inmueble no se deteriore, no se destruya, es importante que correspondan al arrendador porque quedan en beneficio del inmueble. Es decir, las reparaciones normales, el mantenimiento normal, cambiar un bombillo, alguna llave que se haya dañado, algún apagador que se haya dañado, esas son reparaciones menores para el uso normal del inmueble. Todas las reparaciones mayores se sobreentienden que quedan en beneficio del inmueble y por lo tanto corresponden al arrendador. En el artículo 40 de más está aquello de los daños maliciosos. ¿Qué pasa en el caso de que se detecte que el arrendatario ha ocasionado un daño malicioso? Dice el artículo 40, el arrendador no estará obligado a efectuar reparaciones que se originen por daños maliciosos causados por los arrendatarios o las arrendatarias. Estos daños deberán ser determinados por las autoridades competentes y volvemos entonces a la SUNAVI como órgano competente para efectuar la inspección de los inmuebles cuando así sea solicitado, las cuales identificarán si fueron causados maliciosamente por el arrendatario o arrendataria. Bueno, aquí también hay que tomar en consideración el uso que se le da al inmueble. Hay personas que son muy cuidadosas, hay personas que siempre están pendientes de lo que se refiere al mantenimiento del inmueble. Les gusta vivir en un ambiente sano, en un ambiente agradable y por lo tanto están pendientes de cualquier reparación menor que haya que hacer sin necesidad de tocar al arrendador. Hay personas que no. Entonces es importante que en el contrato de arrendamiento esta coletilla de los daños maliciosos sea incluida. Es importante. No necesariamente debe colocarse, pero ustedes como abogados, si les corresponde eh, dar alguna asesoría, algún tipo de asesoría a algún arrendador, les recomiendo que coloquen en ese contrato de arrendamiento que ustedes van a construir, le coloquen esa coletilla al respecto de los daños maliciosos, porque hay personas pues que no son cuidadosas en ese aspecto. Otra obligación del arrendador, no cobrar cánones de arrendamiento no calculados conforme a la ley. Nosotros en el módulo 4 vamos a ver cuál es esa forma, cuál es esa fórmula establecida en la ley para hacer la determinación de los cánones de arrendamiento, pero obviamente corresponde a la SUNAVI, corresponde a la ley hacer esa determinación del monto del canon de arrendamiento, tomando en consideración el tipo de inmueble, la ubicación, etcétera, etcétera, la vetustez, muchas cosas se toman allí en cuenta para hacer la determinación. Y por último tenemos garantizar el uso
y goce del inmueble el arrendatario, según el artículo 41. Vamos a leer el artículo 41. El arrendador tiene la obligación de garantizar el uso y goce del inmueble al arrendatario o arrendataria durante el tiempo del contrato. El incumplimiento del presente artículo por parte del arrendador dará origen a la imposición de sanciones de conformidad con la presente ley y el Código Civil. Esto significa que no debe ser perturbado el arrendatario o la arrendataria durante la vigencia del contrato de arrendamiento. Es decir, esos arrendadores que tienen ese estilo de llegar todos los días, de llegar en la noche, de llegar en la madrugada, de verificar, de entrar, de abrir con sus llaves cuando el arrendatario no está, pueden considerarse como circunstancias que perturban el uso y el goce del inmueble arrendado y por lo tanto pueden ser objeto de algún tipo de sanción como lo establece la ley. Ahora bien, a la par de esas obligaciones que tiene el arrendador también tiene derechos, como en toda relación, en todo contrato bilateral. Nosotros vimos que el contrato de arrendamiento es un contrato de tipo consensual, pero también es un contrato de tipo bilateral, donde hay obligaciones recíprocas para las partes. Entonces vamos a leer esos derechos del arrendador. Dice en primer lugar, recibir oportunamente el pago del canon de arrendamiento, conforme a lo establecido en el artículo 42. El arrendador tiene el derecho de recibir el pago oportuno del canon de arrendamiento que se haya fijado debidamente en el contrato. A tal efecto, el arrendador podrá acordar con el arrendatario o arrendataria la forma y oportunidad en la que estos o estas deban cancelar dicho canon. Generalmente la ley señala que debe ser por mensualidades vencidas. Los cánones de arrendamiento no se pagan por mensualidades adelantadas, sino por mensualidades vencidas, pero puede ser que se estile entre las partes, que sea a través de una transferencia, que sea a través de un depósito bancario, porque ya muy pocos utilizan o estilan el depósito en efectivo. Entonces, las condiciones de pago las establecen las partes. El monto del canon de arrendamiento debe ser establecido por la autoridad competente. Otro derecho que tiene el arrendador, recibir el inmueble arrendado en buenas condiciones al finalizar el arrendamiento. Esta es quizás una de los derechos más difíciles de darle cumplimiento. Mucha gente, lejos de entregar los inmuebles, lamentablemente, en buen estado, en buenas condiciones, de devolver el inmueble en buenas condiciones, es todo lo contrario. Los vemos que se llevan los bombillos, se llevan las instalaciones sanitarias, se llevan las tuberías, se llevan las instalaciones del gas, se llevan los apagadores. ¿Y qué pasa con ese pobre arrendador? ¿A quién puede acudir? La realidad real es que en muchos casos no tiene a quién acudir para reclamar, porque después que el arrendatario sale del inmueble, a veces el arrendador incluso agradece el hecho nada más que se salga que abandone el inmueble. Entonces ya el hecho es simplemente verificar los daños y tratar de repararlos. Vamos a leer ese derecho que tiene según el artículo 43 de la Ley de Regulación y Control de Arrendamientos de Vivienda. Dice el artículo 43, el arrendador tiene derecho a recibir el inmueble en buenas condiciones de uso de acuerdo como lo arrendó, salvo el deterioro que sufre el inmueble por vetustez. Vetustez es la antigüedad del inmueble. Es obligación del arrendatario o arrendataria entregar el inmueble en buenas condiciones de uso de acuerdo como lo arrendó, salvo el deterioro que sufre el inmueble por vetustez. Entonces, se estila también en los contratos de arrendamiento colocar esa obligación del arrendatario entregar, devolver el inmueble en las mismas buenas condiciones en las cuales fue recibido, buenas condiciones de pintura, tuberías, aguas blancas, aguas negras, instalaciones eléctricas, eh, con el objeto precisamente de preservar el inmueble. Otro derecho del arrendador, que le sea solicitada su autorización para subarrendar
y además tiene derecho a negarse a ese subarrendamiento. Es prohibido para los arrendatarios el dar en subarrendamiento los inmuebles, es decir, si yo estoy alquilando una casa, alquilar las habitaciones de esa casa, eso es una forma de subarrendamiento. Y además el arrendador tiene derecho a negarse a esa solicitud que le haga el arrendatario para subarrendar el inmueble conforme al artículo 44. Dice ese artículo, queda prohibido el subarrendamiento del inmueble realizado sin autorización expresa y escrita del arrendador. Y así tal cual lo deben colocar ustedes, abogados, en el contrato de arrendamiento. Este artículo debe colocarlo tal cual está allí en la ley, así como la cesión del contrato. Los infractores o infractoras de esta disposición serán objeto de sanción de conformidad con la presente ley, sin perjuicio del derecho que asiste al arrendador de solicitar la resolución del contrato. ¿Y ante quién se va a hacer esa solicitud? Tanto para las sanciones como para la resolución del contrato ante la Superintendencia Nacional de Vivienda. Lo vimos en el módulo 2, que es la competente para imponer las sanciones a que haga referencia la ley. Y por último, dentro de los derechos del arrendador, está el formalizar la relación con el subarrendatario. Es decir, en los casos anteriores a la vigencia de esta ley, recordemos que esta ley es del año 2011, cuando no estaba establecida esta prohibición de subarrendar, el arrendador tiene derecho a formalizar a través de un contrato la relación con el subarrendatario, como lo establece el artículo 45. El arrendador o el propietario de inmuebles que hayan sido subarrendados o dados en cesión sin la autorización expresa y escrita del arrendador o propietario antes de la entrada en vigencia de la presente ley, están en la obligación de formalizar la relación arrendaticia con las personas que ocupen en ese momento el inmueble ante la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, en los términos establecidos de común acuerdo, sin menoscabo de los derechos adquiridos por el subarrendatario o subarrendataria, cuya antigüedad de permanencia en el inmueble deberá ser reconocida por el arrendador previa certificación mediante documento público o privado. Entonces es importante esa obligación, ese derecho que tiene el arrendador a formalizar a través de la SUNAVI su relación con el subarrendatario en tal caso de que ésta exista y se haya dado ese subarrendamiento sin su autorización, ojo, con anterioridad a la vigencia de la ley, no con posterioridad, porque con posterioridad existe la prohibición. Ahora vamos a hablar de el arrendatario. Por aquí tenemos la figura del arrendatario por excelencia, con la que todos crecimos, que es Don Ramón. Ese es el arrendatario por excelencia, la figura del arrendatario. No era el mejor arrendatario, pero siempre lo tomamos a modo de broma con respecto al arrendamiento de los inmuebles. Vamos a ver qué obligaciones tiene ese arrendatario. Primero, pagar oportunamente el canon de arrendamiento. Ya sabemos que es una obligación, perdón, un derecho del arrendador el recibir a tiempo y en el modo convenido el canon de arrendamiento y bajo la modalidad que hayan establecido. Segundo, efectuar las reparaciones menores al inmueble arrendado. Obviamente, si para el arrendador está la obligación de realizar las reparaciones mayores, las reparaciones menores deben estar en manos del arrendatario y se debe establecer esa obligación dentro del contrato de arrendamiento. En tercer lugar, entregar el inmueble en buen estado al arrendador una vez finalizado el contrato de arrendamiento, proviene igualito de esos derechos que tiene el arrendador. Y no subarrendar el inmueble sin autorización del arrendador, obviamente con la prohibición que revisamos en el artículo 44. Ahora bien, ¿cuáles son los derechos que tiene el arrendatario con respecto a ese contrato de arrendamiento?
Primero, obviamente, a que se le elabore, tiene derecho a que se le elabore un contrato por escrito, según el artículo 46. Dice el artículo 46, los arrendatarios y arrendatarias tienen derecho a que se elabore un contrato escrito según acuerdo voluntario entre las partes. El mismo deberá ser público. A tal efecto, las notarías públicas y los registros con funciones notariales deberán exonerar de todo gravamen estas actuaciones, es decir, que no deben pagar aranceles. Los arrendadores que hagan caso omiso a lo dispuesto en el presente artículo serán objeto de sanción conforme lo dispone la presente ley. Vieron ustedes en el trabajo que realizaron que corresponde la aplicación de las sanciones y además tenían que decirme cuáles eran esas sanciones a la Superintendencia Nacional de Viviendas o SUNAVI. Además, la SUNAVI tiene derecho no solamente a verificar las condiciones del inmueble, sino a verificar antes para que proceda la autenticación de un contrato de arrendamiento de vivienda. Es obligatorio que deba tener la autorización de la SUNAVI, como lo vieron también dentro de las facultades que tiene este organismo. Luego, tiene derecho a que se le fije un canon de arrendamiento conforme a la ley. Dice el artículo 47. El arrendatario y arrendataria tiene derecho a que se le fije un canon de arrendamiento de conformidad con lo dispuesto en la presente ley. A tal efecto, no estará obligado u obligada a: 1. Pagar un canon superior al que arroje la aplicación de la fórmula del justo valor establecido en esta ley y fijado por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. No lo vamos a tocar en este momento, lo vamos a tocar en el módulo 4, Dios mediante, pero todos debemos saber, basta en este caso, con saber que tiene derecho a que solamente se le fije el canon de arrendamiento de acuerdo a esa fórmula del justo valor. 2, aceptar la condición de la compra o arriendo de bienes muebles que se encuentren en el área que se pretende arrendar para la suscripción del contrato, es decir, no debe obligar el arrendador al arrendatario a que aparte del inmueble deba arrendar, deba alquilar los bienes muebles que se encuentren dentro del inmueble. Es decir, o da en arrendamiento el inmueble vacío o da el arrendamiento del inmueble amoblado y los bienes muebles que permanezcan en el inmueble van a formar parte del contrato de arrendamiento. No tiene que pagar sobre ellos, no se le debe obligar a pagar sobre esos bienes un canon de arrendamiento adicional, un monto arrendamiento de adicional, ni se le debe obligar tampoco a adquirir esos bienes muebles. Además, tiene derecho a que se le provea de una vivienda temporal en caso de desalojo. Dice el artículo 49, al arrendatario o arrendataria y a su grupo familiar que tengan una sentencia firme para desalojar la vivienda y manifiesten y comprobaren ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda no tener lugar donde habitar, el órgano competente en materia de vivienda y hábitat se encargará de proveerle un refugio temporal o la adjudicación de una vivienda digna definitiva en cualquier lugar del país, sin menoscabar las relaciones familiares, de trabajo y de estudio. Fíjese, ¿a quién le corresponde? Al órgano competente en materia de vivienda, que es al SUNAVI, no al arrendador. A veces la gente le exige al arrendador: bueno, para poderme retirar, para poder desalojar el inmueble, usted tiene que buscar otro inmueble donde yo pueda vivir y además en la misma zona donde yo estoy. No, esa no es obligación del arrendador, es obligación del órgano administrativo competente. Otro derecho que tiene el arrendatario, derecho a subrogarse en el contrato de arrendamiento en caso de disolución del vínculo familiar.
No sé si ustedes han estudiado lo que es el derecho de subrogación o qué significa la palabra subrogarse. Subrogarse es colocarse en el lugar de. A veces es en el lugar del acreedor, a veces en al lugar del obligado, etcétera, etcétera, pero eso significa el derecho de subrogación. Aquí el derecho de subrogación significa que cuando hay por alguna circunstancia, alguna forma de disolución del vínculo familiar del núcleo que está conviviendo en ese momento en ese inmueble y uno de los cónyuges se separa de ese inmueble, el otro tiene derecho a subrogarse en los derechos de arrendamiento, es decir, la otra parte, que a lo mejor no es la suscriptora del contrato de arrendamiento, tiene derecho a continuar como un verdadero arrendatario. Vamos a leer ese artículo 56, que es por demás interesante. Dice el artículo 56, cuando se produzca la disolución del grupo familiar que ocupe una vivienda arrendada, sea esta disolución ocasionada por divorcio, separación judicial, nulidad del matrimonio o finalización del concubinato y el cónyuge, concubino, concubina o miembro del grupo familiar que fuera el arrendatario o arrendataria de la vivienda decidiera mudarse de esa vivienda, manifestarse su voluntad de no renovar el contrato o lo desistiera, el otro cónyuge, concubino, concubina o miembro del grupo familiar que conviviera con el arrendatario o arrendataria tendrá derecho a permanecer en esa vivienda con el contrato subrogado a su nombre y con los mismos deberes y derechos aceptados en la relación arrendaticia. A tales efectos, deberá el cónyuge, concubino, concubina o miembro del grupo familiar no arrendatario que desee continuar haciendo uso de esa vivienda manifestar su voluntad de subrogarse en el contrato por escrito, en documento autenticado y dentro de un plazo de 60 días a partir del momento en que ocurra la disolución del grupo familiar. Y si ustedes me preguntan, y es que si se va el hijo o la hija y viene un tío, un primo, un sobrino de fuera, ¿tendrá derecho a esta subrogación? No. Fíjense que la ley es clara y nos dice, tiene que ser concubino, concubina o miembro del grupo familiar que conviviera con el arrendatario o arrendataria, no un familiar que esté fuera de ese núcleo, de esa circunstancia familiar. Igualmente, los herederos también tienen derecho a subrogarse en el contrato por muerte del arrendatario. Dice el artículo 57, aquí en la lámina dice artículo 56, pero realmente es artículo 57. En caso de fallecimiento del arrendatario o arrendataria, podrán subrogarse la relación arrendaticia los ocupantes, beneficiarios o beneficiarias del inmueble, quienes prueben una permanencia pacífica y continua en la vivienda. ¿Y cómo probamos una permanencia pacífica y continua en esa vivienda? A través de la constancia de residencia que nos expide el Consejo Comunal. El Consejo Comunal es el órgano, cuando hay fallecimiento, el órgano que nos puede dar la constancia de asiento principal, que esas personas, esa vivienda es el asiento principal de los herederos del fallecido. Esta situación deberá ser homologada por la Superintendencia de la Nacional de Arrendamiento de Vivienda en un plazo no mayor de 30 días hábiles del fallecimiento del arrendatario o arrendataria. Es decir, existe un plazo perentorio. Inmediatamente ocurrido el fallecimiento y la apertura de la sucesión, los familiares, los herederos deben acudir a la Superintendencia Nacional de Vivienda para ejercer ese derecho de subrogación, demostrando que continúan habitando de manera pacífica y reiterada ese inmueble. Tenemos otro caso en el arrendamiento de viviendas y es el caso de las residencias o las viviendas estudiantiles. También tiene sus normas, también tiene sus reglas y en
En el artículo 59 están establecidos la obligación de los arrendadores de inscribirse en el Registro Nacional de Viviendas Estudiantiles. Dice el artículo 59, toda persona natural o jurídica que ofrezca vivienda en alquiler para el uso estudiantil deberá estar registrado como arrendador de vivienda estudiantil ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. La Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda deberá diseñar una política de beneficios dirigidos a promover el arrendamiento de vivienda estudiantil, debiendo realizar convenios con organizaciones sociales, instituciones públicas, privadas y personas naturales o jurídicas en satisfacción al derecho de una vivienda digna y adecuada para los estudiantes. Esto no todo el tiempo se cumple de esta manera, lamentablemente. Hay mucho déficit en la vivienda para los estudiantes y los estudiantes pues generalmente tienen que acudir a vías privadas para encontrar alojamiento. En el artículo 62 y 63 están los derechos y los deberes que deben tener esos estudiantes que ingresan a esas viviendas estudiantiles. Dice el artículo 62, son derechos irrenunciables de los estudiantes arrendatarios o arrendatarias. Uno, el uso, goce y disfrute de las áreas comunes, así como de los servicios básicos con los que cuenta el inmueble sobre el cual se constituye la vivienda estudiantil. Dos, el respeto a la privacidad, integridad, salud física y psicológica de los estudiantes arrendatarios o arrendatarias por parte del arrendador de vivienda estudiantil. Tres, el libre desenvolvimiento de la personalidad y la utilización del tiempo, los cuales no podrán ser restringidos a causa del horario de entrada y salida y permanencia de la vivienda estudiantil, sin que ello implique menoscabo de las normas de convivencia establecidas. Y en el artículo 63, algunas de las obligaciones de los estudiantes arrendatarios o arrendatarias. Dice el artículo 63, son deberes de los estudiantes arrendatarios o arrendatarias en base al principio de respeto mutuo y convivencia. Uno, conocer, respetar y cumplir las normas de convivencia en la vivienda estudiantil. Esto es muy importante, que se establezcan normas de convivencia. Dos, cuidar y colaborar con el mantenimiento del buen estado de los espacios de la vivienda estudiantil. Y tres, el respeto a la intimidad y privacidad del arrendador, arrendadora y su familia. Ahora bien, a la par de estas normas con respecto a la relación arrendaticia en los inmuebles destinados a vivienda, también hay normas con respecto a la relación arrendaticia en el arrendamiento de locales comerciales y aquí nos debemos ir, obviamente, al decreto con fuerza de ley de regulación del arrendamiento de inmuebles para uso comercial. El fundamento de la relación arrendaticia en los inmuebles para uso comercial está en el artículo 6 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley. La relación arrendaticia es el vínculo de carácter convencional que se establece entre el arrendador del inmueble destinado al comercio en su carácter de propietario, administrador o gestor del mismo y el arrendatario, quien toma dicho inmueble en arrendamiento para ejecutar en él actividades de naturaleza comercial que generen lucro o no. Entonces es muy importante, aquí hay dos partes, una parte que es el arrendador de ese inmueble comercial y otra parte que es el arrendatario de ese local donde va a realizar esas actividades de tipo comercial, sean o no con fin de lucro. ¿Cuáles son las obligaciones de los arrendadores? En este caso, primero, entregar esos inmuebles en buen estado de mantenimiento, conservación y solventes, algo parecido como lo que pasa en el arrendamiento de vivienda. Garantizar el uso y goce pacífico del inmueble al arrendatario durante el tiempo del contrato. Vale el mismo comentario. No puede llegar el arrendador en cualquier momento a abrir, ingresar sin el debido permiso, cuando lo estime conveniente, porque eso altera la convivencia normal.
Tres, cubrir los costos de las reparaciones mayores, igual como sucede en los arrendamientos de vivienda. Y tienen prohibido cobrar cánones de arrendamiento que no sean aquellos calculados según los métodos de la ley. Y ustedes me van a preguntar, profesora, ¿y estos cánones de arrendamiento en moneda extranjera que se están estableciendo? Ahora casi todos los locales comerciales, incluso algunas viviendas, son arrendados, dados en arrendamiento en moneda extranjera. Recordemos que la ley expresamente prohíbe esos cánones de arrendamiento, ese cobro de cánones de arrendamiento en moneda extranjera, pero la ley, otras leyes permiten que se utilice como base de cambio, como tipo de cambio, el, la moneda de tipo extranjero. No estamos hablando que se pague, que en la realidad ocurra cualquier otra circunstancia. Bueno, eso ya escapa de las manos de la ley, pero la ley establece que los cánones de arrendamiento deben ser en moneda de uso local. ¿Cuáles son las obligaciones de los arrendatarios? Primero, entregar el inmueble en las mismas condiciones en las que lo recibió, y así debe estar igualmente establecido en el contrato de arrendamiento. Segundo, no causar daños maliciosos al inmueble. Vale la misma acotación que hicimos para los inmuebles de vivienda. No debe ocurrir daños de tipo maliciosos, intencionales. Los daños maliciosos son intencionales, intención de destruir el inmueble. Tercero, notificar dentro de los 3 días siguientes a la detección de la falla al arrendador los daños que afectaren el inmueble, alguna falla de tipo estructural, etcétera, etcétera, y que afecte el inmueble y que se considere además, que implique además una reparación mayor. Recordemos que las reparaciones mayores entonces corresponden al arrendador. Pagar al arrendador el canon de arrendamiento según la forma que se haya fijado en el contrato. También lo vamos a ver más adelante, cómo es la fijación de los cánones de arrendamiento de locales comerciales, y no modificar el uso, rubro comercial, denominación o marca establecidos en el respectivo contrato de arrendamiento. Es decir, si usted está arrendando un inmueble para desarrollar una carnicería, no puede de la noche a la mañana cambiar el rubro y decir que vamos a establecer un laboratorio o otro tipo de actividad que tenga que ver una cauchera, por ejemplo. No puede modificarse el rubro sobre el cual, o la denominación sobre el cual se realizó el respectivo contrato de arrendamiento. ¿Qué derechos tienen los arrendatarios? Primero, derecho a que se le elabore un contrato escrito y autenticado. Tienen el mismo derecho que los arrendatarios de los locales, arrendamiento de vivienda. Segundo, tiene derecho a no pagar primas por cesión, traspaso, arriendo o por venta de punto comercial. Eso también a veces se estila mucho. El pagar por el punto comercial para poder trasladarse, o aceptar la condición de compra de bienes muebles que se encuentren en el local, por ejemplo, de una nevera, de una maquinaria, de etcétera, etcétera, de vidrieras, de exhibidores, etcétera, etcétera. No se le puede obligar al arrendatario. Tiene el derecho a negarse a esa situación. Pagar al arrendador el canon de arrendamiento según la forma que se haya fijado en el contrato, y el derecho a que el contrato no sufra cambios por modificación o cambio del arrendador. Con esto finalizamos. Yo entre el día de hoy y el día de mañana, les voy a estar subiendo a ustedes en la plataforma el material correspondiente al módulo 3, a la actividad que vamos a hacer. Ese material, para algunos que siempre me han estado preguntando en estos últimos días, ese material consta de 2 contratos de arrendamiento: un contrato de arrendamiento de vivienda y un contrato de arrendamiento de local comercial. Es importante que ustedes los lean, los verifiquen con respecto a los derechos y obligaciones que hemos visto el día de hoy,
para que puedan cumplir la actividad que la vamos a estar subiendo también próximamente. Pero yo les voy a estar subiendo ese material para que ustedes lo vayan revisando y lo vayan organizando. Cualquier otra duda, por favor, en la plataforma, pues con todo gusto, cualquier duda que ustedes presenten con respecto al material, con respecto a sus evaluaciones, por favor, me la hacen llegar por allí. Muchísimas gracias. Gracias, Aida.